Vamos a ver un análisis desde el punto de vista de lo que hace el dinero y cómo el dinero incide en los precios, y después vamos a ver un aspecto relacionado con estas incidencias, pero desde el punto de vista del costo que tiene la inflación sobre la economía, porque siempre que hay inflación tiene efectos sobre la economía y cómo estos pueden ser valorados de manera que la política económica y política monetaria vaya precisamente a intentar disminuir estos costos. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que les decía, el dinero y su incidencia en los precios, en el nivel de precios, es decir, en la inflación, y vamos a ver desde dos puntos de vista. Primero, por el lado de los clásicos y los monetaristas, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la teoría ortodoxa. Si bien hay pequeñas adecuaciones, tanto los clásicos como los monetaristas tienen una misma tendencia y un mismo enfoque. De hecho, los clásicos son un tanto más limitados en su análisis, también por la época, no nos olvidemos que estamos hablando del medioevo, y de hecho, los monetaristas, que son posteriores ya de la época moderna, pues sobre la base de los clásicos, generaron una mayor y mejor interpretación que los clásicos iniciales, pero siempre los principios fueron básicamente los mismos. Hay que entender que existen algunos argumentos que manejan ellos para poder comprender el efecto que tiene el dinero precisamente sobre el nivel de precios. Por un lado, ellos consideran que, de hecho, toda economía debe estar ligada y debe ser administrada por mercados privados, debe estar ligada al libre comercio, y de hecho que esta economía debe buscar siempre el pleno empleo para lograr el equilibrio, si no, no se podría lograr. En ese sentido es que en la medida que el mercado va buscando el pleno empleo y su equilibrio, los agentes privados van a poder irse acomodando en función a sus proyecciones en este mercado, de manera que van a ir buscando en el desarrollo y la búsqueda del pleno empleo y de obtener una sostenibilidad financiera hacia futuro, una mejor asignación de los recursos que necesitan para el desarrollo de sus actividades. Cuando hablamos de agentes privados, estamos hablando tanto de unidades familiares como de empresas privadas. No nos olvidemos que para los clásicos y monetaristas, en realidad el rol del Estado debería ser el mínimo posible y son los agentes privados los que deberían manejar y regular el Estado, ¿no? De hecho, fíjense que en esa lógica, para los ortodoxos, el gobierno crea distorsiones cuando interviene en el mercado y cuando interviene en la economía, y estas distorsiones son las que provocan los desajustes, precisamente. Por eso ellos piensan que el gobierno, el Estado, debería mantenerse al margen. Por otro lado, si bien reconocen que el Banco Central forma parte de la estructura del gobierno, este debería actuar autónomamente y siempre en esa búsqueda del equilibrio de pleno empleo y la libertad del mercado. De manera que las acciones que tome el Banco Central deberían estar orientados simplemente a generar una estabilidad de precios, de manera que tanto la generación de producción como la generación de empleo sean resultado de esta estabilidad de precios, y aunque se reconocen que debería haber, y en una economía existe, un proceso de inflación, o sea, un aumento generalizado de precios. De hecho, sin la intervención del gobierno, y cuando el Banco Central lo único que hace es orientarse a mantener la estabilidad de precios, estos desajustes son pequeños y por tanto no podría haber grandes movimientos de la tasa de inflación.
Sin embargo, cuando el Estado interviene o se genera algún desajuste y el Estado interviene, se van a crear estas grandes distorsiones y de hecho se generan los desajustes. En este criterio es que los monetaristas y los ortodoxos tienen dos visiones en relación a esta intervención del Banco Central y los desajustes que se pueden generar por la intervención del gobierno, y lo que dicen lo mejor es que el Banco Central actúa autónomamente y no necesariamente en coordinación con el gobierno, y su única función sea el mantener el equilibrio de los precios, ¿no? Lo que ellos llaman la estabilidad de precios. En ese análisis, en el corto plazo, ellos piensan que la inflación va a depender mucho de la tasa de crecimiento del dinero y además va a incluir lo que son las expectativas de inflación de los agentes, que fíjense, esta ya es una incorporación de los monetaristas, y de esa diferencia que exista entre lo que realmente se produce y lo que podría producirse. En este criterio, los ortodoxos piensan que en el corto plazo deberían fijarse una serie de metas en función a esa brecha que existe entre lo que se está produciendo y lo que debería producirse en el largo plazo, de manera que se genere una tasa óptima de crecimiento del producto. Es decir, que como parte de esa planificación que se debería hacer, se debería tomar la previsión de que los ajustes en cuanto a la estabilidad de precios que se deben meter en una economía y que las realice el Banco Central, entendiendo que sobre todo la tasa de crecimiento del dinero es la que puede generar más desajustes si es que no se maneja adecuadamente. Entonces la generación de dinero del Banco Central, es decir, la emisión de dinero, en otras palabras, debería estar directamente relacionada con esta óptima tasa óptima de crecimiento del producto, que vendría a ser las metas que se empieza a fijar mediante el Estado. De hecho, está claro que un aumento en la cantidad de dinero va a generar una inflación, pero esa inflación, si es controlada, va a también generar un aumento de la producción. Y si bien es real que las expectativas que tienen los agentes privados sobre la inflación puede llevar a que la tasa de inflación aumente, si es que el gobierno central, a través del Banco Central, mantienen un control más o menos dentro del crecimiento del dinero relacionado con la tasa óptima, esta proyección que van haciendo, estos desajustes van a ser pequeños. Ahí entra el análisis complementario, porque estamos hablando primero en el corto plazo, pero ahora veamos qué es lo que pasa desde la visión de los ortodoxos en el largo plazo. De hecho, fíjense que ellos entienden que en el largo plazo, si se genera una proyección de metas que se deban cumplir, si bien se va a generar un crecimiento del dinero en función a esa planificación o esa proyección de ajustes que deben darse en el futuro, si estos se ajustan exactamente, lo que se va a generar es un control de la economía y por tanto automáticamente el mercado, gracias a la intervención y regulación del Banco Central, pero solo en el nivel de precios se va a lograr que la economía empiece a operar con pleno empleo. Pero si por cualquier situación esta administración del dinero de parte del Banco Central se sale de las proyecciones, lo único que va a generar es un aumento no proporcional de la tasa de inflación y esto generaría un descontrol de la tasa de inflación. De hecho, entonces, en la lógica de los ortodoxos, la política monetaria debería estar orientada única y exclusivamente a controlar la oferta monetaria y utilizando para esto básicamente los instrumentos que tiene el Banco Central. Por un lado, que es la tasa
de redescuento que ellos llaman, que es la tasa de encaje legal, que afectaría al costo y a la tasa de interés en el mercado, o por el otro lado, a través del control de las reservas, que esto es aumentar la masa monetaria o retirar la masa monetaria según lo que sea necesario, de manera que se controle la inflación. Pero además es muy importante que en el largo plazo, sobre todo, se controle las distorsiones en las expectativas de inflación de los agentes. Y para esto lo que se necesita es que el Banco Central tenga la capacidad constante de ir comunicando oportunamente todos estos ajustes a los agentes privados, de manera que si bien no puede controlar las expectativas de inflación, pero sí puede influir sobre ellas y evitar que se generen, lo que les decía, estas distorsiones. De hecho, en ese criterio que tienen los monetaristas, especialmente los clásicos y los monetaristas, la política monetaria debería tener algunas bases muy claras para que no se generen las distorsiones y no se genere una inflación distorsionada. Y ellos consideran de manera resumida que por un lado el Banco Central debe ser autónomo y que el mercado debe ser liberado. Es decir, el gobierno debe evitar intervenir en el mercado. Por el otro lado, la política monetaria debe estar orientada a la elección de una meta de inflación que promueva y que sea coherente con las metas de crecimiento que tenga un país, ¿no? De manera que se vayan haciendo los ajustes ahí. Y de hecho, fíjense que el principal instrumento que ellos siempre identifican para controlar la inflación y para promover el crecimiento es la cantidad de dinero que existe en una economía, ya sea a través de la administración de la tasa de redescuento, es decir, de esta tasa de encaje legal que hoy conocemos, o bien a través de la cantidad de dinero que existe en una economía, ya sea emitiendo más dinero o retirando dinero cuando sea necesario controlar la economía, con un solo objetivo. El objetivo es mantener la estabilidad de precios, es decir, que no se salgan de control en la proyección de metas que tiene una economía. Por el otro lado, están los keynesianos, que hablan también de esta relación entre el dinero y el nivel de precios o la inflación. Y de hecho, en la economía se conoce, por un lado, los planteamientos originales de John Maynard Keynes, y una vez que salieron los monetaristas a rebatir a John Maynard Keynes, salió otro, bueno, dentro de la misma escuela, otro grupo para sustentar y aclarar mejor los planteamientos de Keynes, con lo que aparece el término de keynesianos, que básicamente los planteamientos son los mismos. ¿Cuáles son los criterios de los keynesianos o post-keynesianos en relación al comportamiento de una economía, relacionando estas dos variables, dinero y nivel de precios o dinero e inflación? De hecho, el análisis está básicamente centrado en lo que es la producción y la forma en que la economía debe generar el financiamiento suficiente para que exista la producción y por tanto exista el crecimiento de una economía. De hecho, consideran que el dinero es un bien más, es un insumo más, y que el darle mayor relevancia al dinero lo único que genera son distorsiones en el comportamiento de la economía misma. De hecho, lo importante en la economía para los keynesianos es garantizar el financiamiento de los diferentes actores y agentes que intervienen en la economía. No necesariamente en función a la cantidad de dinero que ellos dispongan, sino a la estructura misma que debería sustentar la transición de los recursos que necesita una economía y que necesitan estos agentes para poder hacer crecer la economía, en la cual el dinero simplemente se convertiría en un intermediario, ¿no?
Y es muy importante que la política monetaria en realidad se ajuste a la tasa de crecimiento de los recursos y las potencialidades de los recursos, donde la tasa de crecimiento del dinero, es decir, la cantidad de dinero y las variaciones de esta, simplemente serían un insumo más en la economía. En este criterio, los keynesianos analizan que, de hecho, cuando hablamos de dinero en una economía y su relación con el nivel de precios, como la cantidad de dinero es un insumo, necesariamente se debe ver la forma en la cual el dinero va a coadyuvar a la transición en los recursos de los agentes económicos. De hecho, ya les mencionaba, es que el dinero para los keynesianos es un insumo más, pero que el fondo en realidad es garantizar que la economía tenga todos los recursos para poder seguir creciendo y seguir produciendo. Y ahí, al estudiar el dinero, ellos dicen, existe básicamente dos maneras en que el dinero puede viabilizar esta asignación de recursos. La primera, la tradicional, es a través del crédito bancario, que debería estar regulado por el Banco Central necesariamente en función a las políticas monetarias que dicta el gobierno. Y por el otro lado está la capacidad de autofinanciación de las empresas que no tienen un control directo del Banco Central, sino que está ligado a sus operaciones, a su capacidad de generar propios recursos de las empresas, que de hecho el regulador en este caso viene a ser el mercado y la capacidad que estas empresas tienen para introducirse al mercado. El procedimiento que ellos entienden está ligado a uno, a que los agentes económicos que participan en el mercado son capaces de demandar una cantidad de dinero de manera que les coadyuve en su proceso productivo. ¿Cuándo se puede generar una distorsión en el nivel de precios? De acuerdo a los keynesianos, es cuando los agentes económicos generan una cantidad de dinero para poder tener los suficientes recursos, sucede que muchas veces esta cantidad de dinero que ellos están requiriendo no necesariamente va a cubrir los recursos que necesita inmediatamente. Es más, en muchos casos, las empresas, sobre todo los agentes productivos, terminan consumiendo mayor cantidad de recursos que los que realmente van a necesitar en el corto plazo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin utilizan esto? Por un lado, para obviamente producir, pero por el otro lado, también generar un respaldo financiero que después es colocado en las entidades bancarias a largo plazo, de manera que no obtengan solo un beneficio por la venta de los servicios, sino puedan también obtener un beneficio por el uso del capital a través de una renta de ese capital invertido en otras instituciones a través de las entidades financieras. En este caso, se pueden generar dos situaciones que si en la economía crece favorablemente, entonces las ventas que generan las empresas van a ser suficientes para cubrir el crédito que les ha permitido comprar los recursos en exceso más los que necesitaban. Pero si esto no es así, va a ocurrir un fenómeno que como inmediatamente las empresas no van a poder recuperar los dineros que han invertido en valores y demás, en temas financieros, y sus ventas no van a ser las mismas, van a tener que aumentar su nivel de crédito. Este aumento de nivel de crédito lo único que va a hacer es, por un lado, encarecer los costos de producción, lo que de hecho va a afectar directamente el nivel de precios.
pero también esto va a hacer que la cantidad de producción, como no han invertido todo el dinero que se prestaron en la producción de dinero, también va a generar una reducción de la cantidad que deberían vender o de la cantidad que deberían producir, lo que también generaría un incremento en los precios. Entonces, cuando se da el hecho favorable, es decir, que las empresas pueden vender todo lo que están produciendo sin necesidad de recurrir a nuevos créditos, la economía empieza a crecer y se va a generar, si bien un aumento en el nivel de precios, pero un nivel de precios controlable que va a ser favorable para el crecimiento de la economía y de las empresas. Pero si no, si el mercado tiene esta otra distorsión que no pueda asimilar todo lo que produzcan las empresas y las empresas se vean ante la necesidad de generar nuevos créditos, entonces se genera ahí una distorsión en los precios de los productos por efecto del aumento del costo, que significa lograr nuevos créditos para las empresas, por lo menos en el corto plazo, que probablemente se pueda corregir en el largo plazo, pero ya va a generar un aumento en el nivel de precios. Entonces, para que esto no ocurra, de acuerdo a la visión de los keynesianos, la política monetaria va a tener que, por un lado, trabajar con las expectativas de los empresarios y generar mecanismos de restricciones en el sistema financiero para evitar estas distorsiones en cuanto a la canalización de recursos financieros hacia las empresas. Es decir, que parte del dinero que consigan las empresas no vaya a financiar otras circunstancias que sean diferentes a las de producción para las que originalmente se están prestando. Y esto pasa, de hecho, por el control sobre todo de las tasas de interés. Por tanto, una de las políticas que se deberían utilizar es el control de las tasas de interés, de manera que se equilibre las expectativas de los empresarios con los agentes que generan los ahorros, ¿no? El otro aspecto que consideran que se debería, eh, digamos, no controlar, sino se debería estimular, es un aumento de la producción. ¿A partir de qué? A partir de la generación de mayores ingresos, sobre todo en los agentes compradores, esto es en las unidades familiares, de manera que esto genere una demanda mayor, porque si las unidades familiares tienen mayores ingresos, van a demandar mayor cantidad de productos, de manera que se estimule la producción y empleo. De hecho, si hay una mayor demanda de productos, las empresas van a necesitar aumentar su producción. Para aumentar su producción van a tener que canalizar los ahorros a través de créditos que están en el sistema financiero. Si la tasa es adecuadamente elegida, entonces esta canalización de recursos va a ser solo orientada a la producción y no va a tener fines especulativos, otros fines diferentes a la producción. Esto hace que las empresas entonces inviertan mayor cantidad de dinero en la producción y eso genera mayor empleo, lo que hace que se controle la inflación. Es más, ellos dicen, si se administra adecuadamente estas tasas y estas expectativas, se va a generar un crecimiento en la economía, incluso independientemente de los niveles de inflación. Es más, puede decir que exista un crecimiento muy bajo en cuanto al nivel de precios, en cuanto a lo que significa la inflación, pero al mismo tiempo está existiendo un crecimiento mayor de la economía por el efecto positivo que tendría esta canalización. Entonces, fíjense, son las dos formas en las que estas teorías enfocan la relación que puede existir entre el dinero y el nivel de precios o el dinero y la inflación. De hecho,
no importa cuáles sean la política que se utilice o los efectos que se logren, siempre que existe inflación, van a existir costos inherentes a la inflación. La política monetaria lo que tiene que hacer, además de controlar la inflación, es intentar minimizar o disminuir los costos que van a estar relacionados con la inflación. Y en esto hay coincidencia, o sea, no hay dos o tres o cuatro teorías que, que entren en confrontación, como en el caso de la forma de administrar la política monetaria. Hay coincidencia en que la inflación sí o sí va a tener un efecto sobre la economía. Y este efecto sobre la economía se llaman costos de inflación. Pero hay dos formas de enfocar lo que puede pasar con los costos de la inflación. Estos costos de inflación pueden darse en un contexto donde la inflación no pueda ser anticipada, o sea, existe incertidumbre de cuáles van a ser los rangos de la inflación y esta inflación puede descontrolarse y puede ser mayor de lo que uno espera, y existe un contexto donde la inflación pueda ser anticipada y podamos más o menos saber cuál va a ser el comportamiento de la inflación. En base a eso, de hecho, los costos van a ser mayores o menores, y eso también va a determinar cuáles son las previsiones que se deberán tomar en cuanto a la política monetaria. Por un lado, cuando se dé un contexto donde la inflación no es anticipada y por tanto esta inflación es elevada, está por encima de las previsiones y por encima de las capacidades de la economía, se prevé que van a haber tres tipos de costos sobre la economía. Por un lado, los costos microeconómicos, los costos de distribución y los costos de recursos. Fíjense en lo que se refiere a los costos microeconómicos. La inflación, cuando se descontrola, no puede ser prevista ni puede ser administrada adecuadamente tanto por los consumidores como por los productores. De hecho, ahí se va a generar una terrible distorsión en la forma en la cual se van a asignar los bienes y servicios que salen de las unidades empresariales a las unidades familiares. Está claro que un incremento constante o un incremento descontrolado de la inflación va a hacer, por un lado, que la demanda de bienes y servicios caiga, o sea, la cantidad demandada caiga. Pero eso también, al mismo tiempo, va a generar una distorsión en las unidades productoras, porque las unidades productoras van a empezar a producir porque, como efecto de la inflación, los precios se van a elevar. Entonces, si el precio es más alto, la expectativa de generar una utilidad va a ser más alta y por tanto van a generar mayor cantidad de bienes. Pero eso va a generar una sobreoferta, ¿no? Entonces, sí o sí se va a generar, hay una distorsión entre la cantidad que pueden consumir los demandantes, porque los precios son altos, va a caer la cantidad demandada y la expectativa de venta de las unidades productoras, ¿no? Entonces, esto va a generar, de hecho, que exista una distribución menos eficiente de los bienes producidos, pero también de los recursos que se están generando. Esta distorsión también va a tener un efecto relacionado con los costos de distribución. Aquí se genera algo que siempre nosotros lo hemos visto, que cuando existe una inflación elevada, de pronto aparecen los especuladores. De hecho, los especuladores son los comerciantes que se encargan de la distribución de los productos. Cuando hay inflación, precisamente lo que se hace es generar el nivel de precios.
ese nivel de precios se ve más agravado precisamente porque aparecen lo que son los controladores de la distribución, es decir, los comerciantes intermedios, que empiezan a lucrar en función a el control de la cantidad colocada en el mercado de los bienes. Las empresas pueden estar produciendo mayor cantidad, pero para que los precios suban un poco más, los comerciantes lo que hacen es ocultar parte de esa producción y no necesariamente la hacen llegar al consumidor final. Eso genera también un aumento mayor del nivel de precios y de hecho influye mucho más en una distorsión más fuerte del nivel de precios y un aumento de la inflación elevada. Estos dos efectos, los costos microeconómicos y los costos de distribución, también van a tener un efecto sobre los costos de los recursos. De hecho, al aumentar el nivel de precios, va a hacer que los precios de los recursos que son necesarios para la producción también aumenten. Es decir, si una persona que vende su trabajo tiene que pagar más por los bienes que consume, va a exigir un pago mayor por brindar su trabajo. Pues este es un efecto automático. De hecho, entonces, el que pida un salario mayor va a hacer que la venta de su fuerza de trabajo tenga un costo mayor y ese costo mayor va a incidir en los costos de producción de las empresas. Eso va a hacer que el nivel de precios sea aún mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, al entender esta dinámica de descontrol que se puede generar en una economía producto de una inflación elevada, habrá que ver de intervenir con una serie de mecanismos de política monetaria para poder controlar primero la inflación elevada y luego poder regularla y bajarla a niveles controlables, ¿no? Pero aún así, aunque la inflación sea controlada, sea baja, y hay que decir que el término controlado es entre comillas porque no se puede controlar totalmente, más bien el término debería ser que pueda ser predecible, ¿no? Aún así van a haber eh, costos de inflación. Claro que estos costos no van a ser tan descontrolados y tan altos como los anteriores. Eh, Fíjense, cuando existe una inflación y los precios van subiendo, la gente va a tender a tener menor cantidad de dinero en el bolsillo. ¿Por qué? Porque sabe que si tiene todo su dinero en el bolsillo mucho tiempo, este va a perder valor y entonces para compensar esa pérdida de valor, lo que va a hacer es una de dos. O bien coloca en el sistema financiero, en cuentas de mediano y largo plazo que le compensen eso, o bien va a buscar adquirir bienes y servicios, pero sobre todo relacionados con activos. Eso puede generar normalmente, al existir una mayor demanda de bienes y servicios, sobre todo activos de largo plazo, terrenos, casas, va a generar una demanda mayor de estos bienes y por tanto va a generar un aumento de los precios. De hecho, sí si bien está controlado, pero los precios en general van a tener también un efecto de aumento, pero no descontrolado como en la anterior caso. Y de hecho va a generar también este aumento en los precios, lo que se conoce como costos de menú. De hecho, normalmente quienes vendan estos bienes y servicios y quienes vendan además bienes de consumo, diremos, no de la canasta familiar, sino otros bienes, van a empezar a hacer ajustes en los productos que venden, de manera que compensen de alguna manera esta alza generalizada de precios para obtener también mayores ingresos.
Estos dos costos, de hecho, siempre se dan en cualquier economía. Y lo que se busca es que estos costos sean lo suficientemente controlados de manera que no tengan un efecto muy fuerte sobre el nivel de precios. Y de alguna manera se pueda lograr entonces lo que se conoce como condiciones de inflación baja o condiciones de inflación controlada. Estos ajustes, tanto de un aumento de la demanda de bienes y servicios, como del ajuste de precios por un aumento en la producción eh, de, de, de estos bienes que no son necesariamente de la canasta familiar, tienen su efecto positivo en el crecimiento de la economía. Muchas economías lo que hacen es precisamente estimular esto. De ahí es que empiezan a tener un crecimiento, por ejemplo, en temas de tecnología, mejoras de sistemas de producción, que sí favorecen la generación de ingresos para la economía, aunque signifique sacrificar algo en función de una inflación que es baja, controlada, pero que se va ajustando progresivamente y permite nuevamente en este círculo el crecimiento de las economías, ¿no? Entonces, de hecho, estas son las formas en que se van administrando y analizando los posibles efectos de una economía, por efecto tanto del dinero como su incidencia en la inflación y los posibles costos que van a tener en esta economía. Es conocer esta dinámica les va a permitir a ustedes el que puedan administrar y gestionar adecuadamente las empresas en las que trabajan, de manera que puedan tomar decisiones de, para que los efectos que pueda tener la inflación sobre su empresa no sean negativos, sino más bien puedan ustedes utilizarlos en favor del crecimiento de la misma empresa o por lo menos de la sostenibilidad financiera de la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué significa la sostenibilidad financiera de una empresa? Es que sean capaces de absorber todos los costos que les significa y generar una utilidad que probablemente no sea la mayor, pero genere una suficiente utilidad que les sirva para generar reinversiones y para hacer una redistribución en función a la rentabilidad financiera de los inversores y pueda haber una estabilidad en la economía. El siguiente paso que vamos a ver, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en la siguiente clase, tiene que ver en cómo la economía busca una serie de mecanismos para generar esto que les decía, o sea, cómo absorbemos esos costos, cómo controlamos esos costos, y si bien esto está enfocado desde el punto de vista macroeconómico, estos mecanismos de transmisión también pueden ser utilizados por las empresas a nivel microeconómico, de manera que en casos de enfrentarse a situaciones de inflación extrema puedan minimizar los efectos de esta, o cuando se tratan de contextos de inflación controlada, entre comillas, puedan aprovechar mejor en beneficio de la